Elena Fuentes ya había muerto una vez, o al menos así lo sentía en su corazón. De pie sobre la tarima de madera en medio de la plaza de Sevilla. Cerró los ojos e imaginó que había muerto hace 3 años junto a su madre. Así dolería menos, así no tendría que escuchar la voz ebria de Diego Fuentes gritando, 500 pesetas. Mi hija tiene 20 años. Está sana como un caballo. Pero Elena no estaba muerta. Seguía viva, y eso, hoy, era quizás una maldición. El sol de la tarde caía implacable sobre la plaza. Era el año 1878, y aunque Sevilla había visto muchas subastas de bienes embargados, jamás habían presenciado a un padre ofreciendo a su propia hija para saldar deudas de juego. El vestido azul gastado de Elena se pegaba a su piel por el sudor del miedo. Su cabello castaño caía en ondas desordenadas sobre su rostro pálido, y sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el chal raído sobre sus hombros. Entre la multitud, mineros, vaqueros y vagabundos la miraban con una mezcla de lástima y deseo oscuro. Elena mantenía los ojos clavados en las piedras polvorientas de la plaza, negándose a encontrar ninguna mirada. Esto no está bien, Diego, intervino el alguacil Tomás García desde el borde de la multitud, con el ceño fruncido bajo su sombrero de ala ancha. No estoy vendiendo a una persona. Alguacil, balbuceó Diego tambaleándose, aferrándose a la barandilla del estrado. Solo ofrezco a mi hija como esposa a quien pague mis deudas. Es un trato perfectamente legal bajo la ley de contratos. Desde el fondo del yentío, una figura alta avanzó entre los hombres. Mateo Sandoval llevaba apenas 2 días en Sevilla, recién llegado de Argentina con una recua de caballos para vender en la feria ganadera. Su rostro curtido por el sol de las pampas quedaba a medias oculto bajo el ala de su sombrero de vaquero, pero la dureza de su mandíbula era imposible de ignorar. Sus ojos color avellana observaban la escena con una mezcla de asco y algo más profundo. Algo que ardía como brasas contenidas. 498, gritó un hombre obeso de dientes amarillos, provocando algunas carcajadas nerviosas entre la multitud. 500 exactas, respondió otra voz con calma fría. Era Rodrigo Navarro, el hombre más rico de la provincia, dueño de las minas de cobre donde trabajaba la mitad de los presentes. Rozaba los 60 años y tenía fama de haber destruido a sus 3 esposas anteriores. Ninguna había sobrevivido más de 3 años a su lado. Su mirada sobre Elena era la de un hombre evaluando ganado. Los hombros de Elena se hundieron aún más. Sus dedos se cerraron alrededor del relicario de oro que colgaba de su cuello. El único recuerdo de su madre Carmen. Perdóname, mamá, susurró tan bajo que nadie pudo oírla. 600. Dijo entonces una voz firme desde el borde de la multitud. La gente se abrió para dejar ver a Mateo Sandoval, con las botas bien plantadas en el polvo y una mano apoyada con naturalidad sobre el cinturón donde colgaba su revólver. Sus ojos no miraban a Elena, sino directamente a Diego Fuentes. 600, repitió, cubriré todas las deudas de Fuentes. Los ojos inyectados en sangre de Diego se entornaron con codicia. Ahora hablamos en serio. ¿Alguna otra oferta, caballeros? Rodrigo Navarro escupió tabaco al suelo, evaluando al extranjero con suspicacia. 700. Una sonrisa fría cruzó el rostro de Mateo. 1000, dijo con voz que se extendió por la plaza en silencio absoluto. En efectivo, ahora mismo. Por primera vez desde que la habían arrastrado a la tarima, Elena levantó la mirada y se cruzó con los ojos de Mateo Sandoval. No vio lujuria allí, no vio el hambre que había reconocido en las miradas de otros hombres. Solo vio una furia contenida y firme que, curiosamente, no parecía dirigida contra ella. «Vendida», gritó Diego antes de que nadie pudiera superar la oferta. Con una sonrisa que revelaba dientes podridos. «Ven a pagar, vaquero». Mateo subió a la tarima con movimientos pausados. Sacó una bolsa de cuero del interior de su chaleco, pero antes de entregarla, habló con voz clara que todos pudieron escuchar. Primero necesito ver pruebas de las deudas. Pagaré lo que realmente debe, no la cifra inflada que acaba de inventar. El rostro de Diego se puso rojo de indignación. ¿Y eso qué significa? Que no soy ningún tonto, respondió Mateo sin apartar la mirada del borracho. Rodrigo Navarro dio un paso al frente, limpiándose las manos grasientas en su chaleco de terciopelo. Me debe 500 por deudas de juego en mi casino. ¿Y las otras 500?
Preguntó Mateo. No hay otras, empezó a decir Diego, pero lo interrumpió el alguacil Tomás García. Debe 75 a la viuda Martínez por alquiler atrasado, dijo el alguacil consultando un libro pequeño que sacó de su bolsillo. Y además está la cuenta pendiente en la tienda de López. Unos 50 más. Todo junto no llega a 600 pesetas. Mateo asintió. Contó 625 pesetas entre monedas de oro y billetes. Entregó 500 a Rodrigo Navarro y el resto al alguacil. Asegúrese de que los otros acreedores cobren, ordenó. Un momento, protestó Diego, colorado de rabia. El trato era por 1000. Mateo se giró despacio hacia él, dejando caer la mano con naturalidad sobre la empuñadura de su revólver. La tarde pareció detenerse. El trato era pagar tus deudas. Ya lo hice. ¿Y mi hija? Rugió Diego. La compraste. Mateo no respondió de inmediato. En su lugar, sacó otro papel del bolsillo interior de su chaleco y lo desenvolvió con cuidado. El alguacil se acercó para examinarlo. Es un pagaré, explicó Mateo, su voz ahora más fuerte para que toda la plaza pudiera escuchar. Firmado por Diego Fuentes hace 2 años, cuando le pidió prestado dinero a un prestamista en Cádiz. Un préstamo que nunca pagó. Compré este pagaré esta mañana. El alguacil estudió el documento y asintió lentamente. Es auténtico, y el monto más intereses suma exactamente las 625 pesetas que acaba de pagar. Mateo miró a Diego con ojos duros como el pedernal. No compré a tu hija, Fuentes. Compré tu deuda, según la ley, cuando un acreedor adquiere la totalidad de las deudas de un hombre que no puede pagar. Ese hombre debe trabajar para el acreedor hasta saldar lo debido. Un murmullo recorrió a la multitud como un viento repentino. Lo que significa, continuó Mateo, su voz clara como una campana, que tú, Diego Fuentes, trabajarás para mí durante 1 año. No tu hija, tú. El silencio que siguió fue absoluto. Elena sintió que las rodillas estaban a punto de ceder bajo su peso. No podía creer lo que acababa de escuchar. El mundo pareció inclinarse y enderezarse de nuevo. Diego se había puesto pálido como un cadáver. Eso no puede ser legal. Es perfectamente legal, confirmó el alguacil Tomás García con una sonrisa apenas contenida. Y poético, debo añadir. Mateo se volvió entonces hacia Elena y se quitó el sombrero con respeto, revelando cabello oscuro revuelto por el viento. De cerca, ella pudo ver que sus ojos avellana tenían pequeñas motas doradas, y que había una cicatriz fina que le cruzaba la ceja derecha. Señorita Fuentes, dijo con voz suave, tan diferente del tono duro que había usado con su padre. No me conoce de nada, pero puedo escoltarla a un lugar seguro si así lo desea. O marcharme, la decisión es completamente suya. Elena miró a su padre, cuyo rostro se había torcido en un rictus de odio y humillación. Luego volvió a los ojos serenos de Mateo Sandoval. En ese instante, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían oírlo, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Agradecería que me escoltara, señor Sandoval, Mateo Sandoval. Él le tendió la mano para ayudarla a bajar del estrado. La mano de Elena temblaba cuando la colocó en la de él, sorprendida por la calidez y firmeza de su agarre. No puedes hacer esto. Diego se abalanzó, sujetando el brazo de Elena con brusquedad. Sus dedos se clavaron en su carne, dejando marcas rojas. Es mi hija. Es una mujer adulta, respondió Mateo con dureza, colocándose entre ambos y apartando la mano de Diego con un movimiento rápido pero controlado. Y ya ha tomado su decisión. Si la toca de nuevo, olvidaré que soy un hombre civilizado. El alguacil Tomás García dio un paso al frente, una mano sobre su arma. Basta, Diego, tus deudas están saldadas. Considérate con suerte de que alguien esté dispuesto a emplearte en lugar de enviarte a prisión. Ahora vete a dormir la borrachera. Elena bajó los escalones con las piernas temblándole tanto que temió desplomarse. Mateo le ofreció el brazo para sostenerla, y ella lo aceptó con gratitud. Era extraño, casi surrealista, caminar por la plaza del brazo de un hombre al que no conocía, mientras las miradas de todo Sevilla se clavaban en su espalda como cuchillos. Gracias, susurró cuando ya nadie podía oírlos. No sé cómo. No me agradezcas todavía, respondió él en voz baja. Primero hay que llevarte a un lugar seguro.
Caminaron en silencio por las calles empedradas mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo los edificios encalados de tonos dorados y rosados. Elena era consciente de cada detalle, el roce de la tela de su chaleco contra su brazo, el sonido de sus botas sobre las piedras, el olor a cuero y caballo que emanaba de él mezclado con algo más. Tal vez jabón de sándalo. No lo comprendo, dijo finalmente cuando doblaron una esquina hacia una calle más tranquila. ¿Por qué harías algo así por una desconocida? Compraste la deuda de mi padre solo para... Compré esa deuda esta mañana cuando me enteré de lo que planeaba hacer. Interrumpió Mateo, mirando al frente. De donde yo vengo, en las pampas de Argentina, hay un código. Los hombres no cambian mujeres por dinero como si fueran ganado. Así de simple. ¿Argentina? Elena lo miró con nueva curiosidad. Tu acento. Pensé que eras español. Lo soy. Nací aquí, en Sevilla, pero me fui hace 17 años. Su voz se volvió más distante, como si estuviera recordando algo doloroso. A veces, uno necesita alejarse de los fantasmas. Elena quería preguntar más, pero algo en su expresión le advirtió que no era el momento. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó él después de un momento. ¿Algún familiar? ¿Amigos? Ella negó con la cabeza, sintiendo el peso familiar de la desesperanza asentarse sobre sus hombros. Mi madre, Carmen Fuentes, murió hace 3 años de tisis. Desde entonces solo éramos mi padre y yo, huyendo de pueblo en pueblo mientras sus deudas nos alcanzaban. Hizo una pausa, dejando que la verdad se asentara en su pecho como una piedra. Supongo que no tengo ningún hogar. Mateo asintió con calma, sin el juicio o la lástima que ella había aprendido a temer. En la calle de los Tintoreros hay una fonda respetable. La lleva una viuda llamada Isabela Ruiz. Puedo conseguirte una habitación hasta que decidas qué hacer. No tengo dinero, admitió Elena, sintiendo el rubor subirle al rostro. Considéralo parte de la deuda que pagué, sin condiciones. Elena se detuvo de golpe, obligando a Mateo a frenar también. Se volvió para mirarlo directamente a los ojos, buscando en ellos alguna señal de engaño, de las intenciones ocultas que había aprendido a reconocer en los hombres. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? ¿Qué esperas de mí? Mateo la estudió con detenimiento, y por un momento Elena vio algo en su mirada, una sombra de dolor antiguo que reconoció porque ella misma lo llevaba dentro. Nada, Elena, aunque cueste creerlo, algunos vaqueros aún fuimos criados con decencia. Su voz se suavizó, y quizás porque una vez, hace mucho tiempo, yo también necesité que alguien me ayudara sin esperar nada a cambio. Por primera vez desde la subasta, algo distinto al miedo se encendió en el interior de Elena, una chispa de esperanza, frágil pero real. Llámame Elena, dijo con suavidad, y gracias, Mateo, no lo olvidaré. Él sonrió, una sonrisa sincera que cambió por completo su rostro curtido, suavizando las líneas duras y revelando hoyuelos en las comisuras. Llámame Mateo, y no tienes nada que agradecer. Continuaron caminando mientras el sol se hundía tras los tejados de Sevilla, alargando las sombras sobre las calles empedradas. Elena no sabía qué le traería el día siguiente, pero por primera vez en muchos años se atrevió a pensar que quizá podría ser mejor que el presente. La fonda de Isabela Ruiz era un edificio de 2 pisos con paredes encaladas y contraventanas azules, ubicado en una calle tranquila donde el ruido de la plaza no llegaba. Una enredadera de jazmín trepaba por la fachada, llenando el aire con su fragancia dulce que a Elena le recordó a su infancia. Antes de que todo se derrumbara, Isabela lo recibió en la puerta, secándose las manos en su delantal blanco. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y ojos oscuros que evaluaron la escena en un instante, el vaquero desconocido, la joven con el vestido maltratado, la tensión en el aire. Isabela, saludó Mateo quitándose el sombrero. Necesito tu ayuda. La mujer lo miró con reconocimiento que sorprendió a Elena. Mateo Sandoval, han pasado años. Pensé que nunca volverías. Yo también lo pensé, admitió él. ¿Podemos entrar? Isabela se hizo a un lado, invitándolos a pasar a un recibidor limpio y fresco, decorado con macetas de geranios y un crucifijo de madera en la pared. Les hizo pocas preguntas cuando Mateo explicó la situación, omitiendo lo suficiente para proteger la dignidad de Elena pero diciendo lo necesario para que Isabela comprendiera la urgencia. Tengo una habitación en el 2.º piso,
dijo Isabela cuando Mateo terminó. Su rostro severo se suavizó al mirar a Elena. Pequeña pero limpia, y habrá trabajo si lo necesitas. Muchacha, siempre hay sábanas que lavar y cuentas que llevar. ¿Sabes leer y escribir?, preguntó Isabela de repente. Elena dudó solo un instante. Un poco, mintió, ocultando instintivamente el alcance de su educación. Mi madre me enseñó lo básico. Era una mentira necesaria. Su madre Carmen había sido institutriz antes de casarse, y había educado a Elena en secreto, enseñándole no solo español sino también francés y latín. Pero Elena había aprendido hacía tiempo que ser una mujer educada podía ser tanto una maldición como una bendición. Mejor mantener ese secreto hasta saber en quién podía confiar. Bueno, entonces podrás ayudarme con el libro de contabilidad, decidió Isabela. No pagaré mucho, pero cubrirá tu comida y la habitación hasta que consigas algo mejor. Elena sintió cómo un peso enorme se desprendía de su pecho. Le estaré profundamente agradecida por la oportunidad, señora Ruiz. No me agradezcas tan rápido, advirtió Isabela con una leve sonrisa. Espera a ver el montón de sábanas que necesitan remiendos. Pero ahora, ven, te mostraré tu cuarto y te traeré agua caliente para que te asees. Elena siguió a Isabela por una escalera de madera que crujía bajo sus pies. En el segundo piso, la mujer abrió una puerta que daba a una habitación pequeña pero acogedora. Una cama estrecha con colcha de algodón blanco, una mesilla con una palangana, un armario simple y una ventana que daba a un patio interior donde crecía un limonero. Es perfecta, susurró Elena, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Descansa, dijo Isabela con inesperada gentileza. Traeré agua en un momento. Cuando se quedó sola, Elena se sentó en el borde de la cama, incapaz de creer que todo aquello fuera real. Esa mañana había despertado en el carro destartalado que había sido su hogar durante meses, con su padre roncando la borrachera de la noche anterior, y ahora estaba aquí, en una habitación limpia y segura, libre de las manos de su padre por primera vez en 20 años. El peso de todo lo vivido cayó sobre ella de golpe. Se llevó las manos a la cara y lloró en silencio, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lloró por los años perdidos, por su madre muerta, por la humillación de la subasta, pero también lloró de alivio, de una esperanza tan nueva y frágil que temía que se rompiera si la tocaba. Un golpe suave en la puerta la hizo incorporarse, secándose rápidamente las lágrimas. Adelante. Isabela entró con una jarra humeante de agua y toallas limpias. Dejó todo sobre la mesilla y se sentó en la cama junto a Elena. Sé lo que es tener miedo, dijo la mujer mayor en voz baja. Sé lo que es ser propiedad de un hombre que no te merece. Elena la miró sorprendida. Isabela continuó, con los ojos fijos en sus manos. Mi difunto esposo no fue un buen hombre. Durante 15 años, me golpeó cada vez que el vino le calentaba la sangre. Los vecinos lo sabían, la iglesia lo sabía, nadie hizo nada. Su voz era plana, sin emoción, como si hablara de otra persona. Una noche, después de que me rompiera 3 costillas, decidí que había tenido suficiente. Elena contuvo el aliento, sin atreverse a interrumpir. Le puse láudano en el vino, continuó Isabela, mirándola ahora directamente, suficiente para que durmiera profundo. Luego prendí fuego al cuarto donde guardaba sus licores. Tuve cuidado, ¿sabes? El fuego se mantuvo contenido. Él sobrevivió, pero perdió el uso de ambas piernas. Ahora vive en el hospicio de San Lázaro, donde no puede lastimar a nadie nunca más. El silencio que siguió era denso, cargado de significado. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Elena finalmente. Isabela sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. Porque quiero que sepas que a veces, la libertad debe ser tomada por la fuerza. Y porque quiero que entiendas que aquí, en mi casa, estás segura. Cualquier hombre que intente lastimarte tendrá que responder ante mí. Y yo no tengo nada que perder. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una extraña calidez. Gracias, señora Ruiz. Llámame Isabela. Ahora báñate y descansa. Mañana empezaremos con el trabajo. Cuando Isabela se fue, Elena se desvistió lentamente y se lavó con el agua caliente, frotando su piel como si pudiera eliminar también los recuerdos de las manos de su padre arrastrándola a la tarima. De las miradas hambrientas de los hombres en la plaza. Se puso la camisa de dormir limpia que Isabela había dejado, un poco grande pero suave contra su piel.
Se miró en el pequeño espejo colgado sobre la mesilla. Su reflejo la miró de vuelta, ojos castaños enrojecidos por el llanto. Cabello húmedo cayendo sobre sus hombros. Rostro pálido marcado por el cansancio. Pero también vio algo más. Algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación. Vas a estar bien, susurró a su reflejo. Vas a sobrevivir, vas a ser libre. Se metió en la cama, entre sábanas que olían a lavanda. Por primera vez en años. No tendría que dormir con un ojo abierto, temiendo que su padre vendiera algo más de lo que le quedaba. Por primera vez en años. Podía cerrar los ojos y simplemente descansar. Pero antes de quedarse dormida, su último pensamiento fue para Mateo Sandoval, el vaquero de ojos avellana que había pagado por su libertad sin pedirle nada a cambio. El hombre que había visto a través de las intenciones de su padre y había encontrado una manera de castigarlo sin lastimar a Elena. ¿Quién eres realmente, Mateo Sandoval?, murmuró en la oscuridad. ¿Y qué secretos guardas detrás de esos ojos tristes? La noche no le dio respuestas. Solo el sueño profundo y sin pesadillas que tanto necesitaba. Elena despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de la ventana, pintando rayas doradas sobre la colcha blanca. Por un momento de confusión, no supo dónde estaba. El aire olía diferente, más limpio. No escuchaba los ronquidos de su padre ni el crujido familiar del carro destartalado. Entonces la memoria regresó como una ola, la subasta. Mateo Sandoval, la fonda de Isabela. Elena se incorporó lentamente, tocando la superficie de madera de la mesilla junto a la cama para confirmar que todo era real. Era real. Alguien llamó a la puerta suavemente. «Elena, ¿estás despierta?» «Sí, Isabela, adelante». La mujer mayor entró con una bandeja simple, pan recién horneado, queso de cabra, aceitunas y una taza de café humeante. «Desayuna, luego te mostraré tus tareas». Elena comió con un apetito que no había sentido en semanas. Cada bocado sabía a esperanza, a posibilidad. Cuando terminó, se vistió con su único vestido de repuesto, ya limpio aunque descolorido, y bajó al primer piso. Isabela la puso a trabajar de inmediato. Elena dobló sábanas limpias, barrió los suelos, ayudó a preparar el almuerzo para los huéspedes de la fonda. Era trabajo duro, pero honesto. Y por primera vez en su vida, Elena estaba trabajando para ganarse su propio sustento, no para pagar las deudas de otro. A media mañana, cuando Elena estaba en el patio trasero colgando ropa mojada en el tendedero, escuchó una voz familiar. «Buenos días». Se volvió para encontrar a Mateo Sandoval de pie en la puerta del patio, el sombrero en las manos. A la luz del día, pudo verlo mejor. Era alto, tal vez de unos 29 o 30 años, con hombros anchos de quien ha trabajado duro toda su vida. Su piel morena hablaba de años bajo el sol. Tenía una cicatriz fina que le cruzaba la ceja derecha, y sus ojos avellana contenían una profundidad que sugería experiencias que iban más allá de su edad. «Buenos días, señor Sandoval». «Mateo, por favor». Se acercó unos pasos, manteniendo una distancia respetuosa. «Vine a ver cómo estabas. ¿Isabela te ha tratado bien?» «Muy bien», aseguró Elena, sintiendo un rubor inesperado en sus mejillas. «Me dio trabajo y una habitación. No sé cómo agradecer». «Ya me lo agradeciste ayer». Sonrió con esa sonrisa que transformaba su rostro. «¿Has comido?» «Sí». «Bien». Mateo pareció buscar las palabras adecuadas. «Elena, hay algo que necesito decirte. Tu padre, Diego Fuentes, empezará a trabajar para mí mañana. Tengo un pequeño terreno en las afueras de la ciudad donde guardo los caballos. Él se encargará de limpiar los establos, mantener las cercas, ese tipo de trabajo». Elena sintió que el estómago se le contraía. «¿Tendré que verlo?» «No si no quieres. De hecho, preferiría que no lo hicieras. Al menos por un tiempo. Pero pensé que deberías saberlo». Ella asintió lentamente. «¿Y qué pasa después? Cuando termine su año de trabajo, ¿volverá a buscarme?» La expresión de Mateo se endureció. «Si lo hace, yo estaré aquí. Y Isabela también. No estás sola, Elena». Esas palabras, simples pero sinceras, desataron algo en su pecho. «No estás sola». ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había dicho algo así? «Tengo que hacer algunas gestiones en el centro», dijo Mateo después de un momento. «Pero me preguntaba si, ¿aceptarías cenar conmigo esta noche?» «No aquí», añadió rápidamente al ver su expresión sorprendida.
Hay un pequeño mesón cerca de la catedral. La venta de los arcos. Sirven el mejor gazpacho de Sevilla. Elena dudó. Una parte de ella quería decir que sí de inmediato, pero otra parte, la parte que había aprendido a desconfiar, le advirtió cautela. Mateo debió ver su indecisión porque añadió, sin obligación: Elena, solo una comida entre dos personas que podrían llegar a ser amigos. Pero si prefieres que no, lo entenderé perfectamente. Me gustaría, dijo ella finalmente, sorprendiéndose a sí misma, cenar contigo. La sonrisa de Mateo fue como el sol saliendo tras las nubes. Pasaré por ti a las 7, si te parece bien. Cuando se fue, Elena se quedó de pie en el patio, el corazón latiendo más rápido de lo normal. Isabela apareció a su lado, secándose las manos en el delantal. Ese hombre te mira como si fueras algo precioso, observó la mujer mayor. Apenas me conoce. A veces no hace falta mucho tiempo para reconocer algo valioso. Isabela le dio una palmadita en el hombro. Pero ten cuidado, muchacha, los hombres buenos pueden ser tan peligrosos para el corazón como los malos. Solo que de manera diferente. Elena pasó el resto del día en un estado de nerviosa anticipación. Isabela, notando su inquietud, la ayudó a arreglarse para la cena. Le prestó un chal de encaje fino y le enseñó a sujetarse el cabello en un moño bajo que hacía que su rostro pareciera más maduro. Estás hermosa, declaró Isabela cuando terminó. Ahora recuerda, mantén la columna recta. Míralo a los ojos cuando hable. Y no dejes que te presione a nada que no quieras hacer. A las 7 en punto. Mateo llamó a la puerta. Se había cambiado a ropa limpia. Pantalones oscuros y camisa blanca bien planchada. Su cabello aún estaba húmedo, como si acabara de bañarse. Estás preciosa, dijo simplemente cuando Elena apareció. Caminaron juntos a través de las calles de Sevilla mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. La venta de los arcos resultó ser un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera gastada y velas que proyectaban sombras bailarinas en las paredes encaladas. El mesonero, un hombre mayor con bigote blanco, saludó a Mateo con familiaridad. Sandoval, pensé que habías jurado no volver nunca a Sevilla. Yo también lo pensé, Paco, pero la vida tiene sus formas de traernos de vuelta. Mateo señaló a Elena. Esta es la señorita Elena Fuentes. Elena, Paco regenta este lugar desde antes de que yo naciera. Paco les dio la mejor mesa, junto a la ventana que daba a una pequeña plaza donde un naranjo crecía en el centro. Les sirvió gazpacho frío, pescado frito, patatas aliñadas y pan con aceite de oliva. Todo estaba delicioso, pero Elena apenas podía concentrarse en la comida. Cuéntame sobre Argentina, pidió, buscando romper el silencio que amenazaba con volverse incómodo. ¿Por qué fuiste allí? La expresión de Mateo se volvió distante. Necesitaba alejarme, después de que murió mi familia. Mi tío en Buenos Aires me acogió. Tenía un rancho en La Pampa. Me enseñó a trabajar con caballos, con ganado, durante 8 años. Eso fue mi vida. ¿Tu familia murió? Elena se inclinó hacia adelante, olvidando su timidez. Lo siento mucho. Fue hace 17 años. Un incendio. Su voz era plana, controlada, pero Elena podía ver el dolor antiguo en sus ojos. Mis padres y mi hermano menor. Solo yo sobreviví. ¿Tenías un hermano? Javier. Tenía 9 años. Mateo tomó un largo trago de vino. Era brillante, curioso. Quería ser ingeniero cuando creciera. Elena extendió la mano impulsivamente y la colocó sobre la de él. Lo siento, Mateo, no puedo imaginar ese dolor. Él miró sus manos unidas, y algo en su expresión se ablandó. Gracias, pero han pasado muchos años. Uno aprende a vivir con los fantasmas. ¿Y por qué regresaste ahora, después de tanto tiempo? Mateo dudó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Hay asuntos pendientes, legales, la propiedad familiar. Se encogió de hombros, cosas que ya no puedo seguir evitando. Elena quería preguntar más, pero podía ver que el tema lo incomodaba, así que cambió de dirección. ¿Y qué harás ahora, después de resolver esos asuntos? Todavía no lo sé. Mateo sonrió con tristeza. Pensé que volver a Sevilla me daría respuestas, pero hasta ahora solo me ha dado más preguntas. Conozco ese sentimiento, admitió Elena. Ayer mi vida era horrible pero predecible. Hoy es incierta pero llena de posibilidades.
No sé cuál asusta más. La incertidumbre, respondió Mateo sin dudar. El horror de lo conocido al menos te permite prepararte. Lo desconocido. Se detuvo, buscando las palabras. Lo desconocido puede sorprenderte. Puede ser mejor de lo que esperabas. O peor. ¿Y tú esperas lo mejor o lo peor? Últimamente, dijo él mirándola directamente a los ojos. Estoy empezando a esperar lo mejor. El rubor subió a las mejillas de Elena. Apartó la mirada, fingiendo un súbito interés en el naranjo de la plaza. Háblame de ti, dijo Mateo, rompiendo el momento de tensión. De tu vida antes de ayer. Elena no sabía por dónde empezar. No hay mucho que contar. Mi madre era institutriz antes de casarse con mi padre. Ella me enseñó a leer, a escribir, algo de francés. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Mateo arqueó una ceja. ¿Francés? Eso es más que lo básico que le dijiste a Isabela. Elena se mordió el labio. Atrapada. Yo. Está bien, la tranquilizó él. Todos tenemos secretos que guardar. No te juzgo por ello. De hecho, añadió con una sonrisa traviesa. Me parece inteligente. Una mujer educada puede ser vista como una amenaza por ciertos hombres. ¿Y tú, eres uno de esos hombres? No, yo fui criado por mi madre para respetar la inteligencia, sin importar quién la posea. Su expresión se volvió seria. Elena, quiero que sepas algo. Lo que sea que decidas hacer con tu vida, lo que sea que quieras ser, yo te apoyaré. No todos los hombres son como tu padre. Las palabras golpearon a Elena con una fuerza inesperada. Sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero esta vez las contuvo. Gracias, susurró. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Continuaron hablando mientras las velas se consumían y el mesón se vaciaba de otros clientes. Hablaron de libros, de viajes, de sueños. Elena descubrió que Mateo había leído mucho durante sus años en Argentina, y que compartían el amor por las historias de aventuras. Él le habló de las pampas interminables, del gaucho que le había enseñado a domar potros salvajes, de las noches bajo un cielo tan vasto que te hacía sentir infinitamente pequeño e infinitamente importante al mismo tiempo. A su vez, Elena le contó sobre su madre, sobre las lecciones secretas a la luz de las velas, sobre los libros que habían tenido que vender uno por uno para sobrevivir. Le habló de cómo, después de la muerte de su madre, se había sentido completamente sola en el mundo, atrapada con un hombre que la veía como una carga en el mejor de los casos y como mercancía en el peor. Cuando finalmente salieron del mesón, la luna estaba alta en el cielo y las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Debería llevarte de vuelta, dijo Mateo, aunque ninguno de los dos parecía tener prisa. Caminaron despacio, saboreando la noche fresca y la tranquilidad de las calles casi desiertas. Cuando llegaron a la fonda de Isabela, se detuvieron en el umbral. Gracias por esta noche, dijo Elena. Hacía mucho tiempo que no me sentía persona, solo carga, o propiedad. Mateo tomó su mano con suavidad. Elena Fuentes, tú no eres carga ni propiedad de nadie. Eres una mujer inteligente, fuerte y hermosa que merece un futuro mucho mejor que el pasado que has vivido. Antes de que Elena pudiera responder, él se inclinó y besó su mano, un gesto anticuado pero que le aceleró el corazón de todas formas. Buenas noches, Elena, ¿puedo volver a verte? Me decepcionarías si no lo hicieras, respondió ella, sorprendiéndose de su propia audacia. La sonrisa de Mateo podría haber iluminado toda Sevilla. Entonces hasta mañana. Elena entró en la fonda con el corazón ligero, casi flotando. Isabela estaba sentada en la sala común, cosiendo a la luz de una lámpara de aceite. Veo que la cena fue bien, observó con una sonrisa conocedora. Isabela, dijo Elena sentándose junto a ella, ¿crees que es posible, que después de todo lo malo, pueda haber algo bueno? La mujer mayor dejó su costura y tomó las manos de Elena entre las suyas, curtidas por el trabajo pero sorprendentemente suaves. Cariño, eso es lo único que hace que valga la pena seguir viviendo. La esperanza de que, al final del túnel más oscuro, hay luz esperando. Esa noche, mientras Elena se preparaba para dormir, sacó del pequeño armario el objeto que había mantenido escondido, un libro delgado de poesía francesa que había logrado salvar de las ventas desesperadas de su padre. Lo abrió en una página al azar y leyó en voz baja.
L'espoir est une chose avec des plumes. Qui sait per què dans l'âme. La esperanza es una cosa con plumas que se posa en el alma. Sí, pensó Elena, la esperanza tenía plumas, y por primera vez en mucho tiempo. Podía sentirla aletear en su pecho. Se durmió con el libro apretado contra su corazón, soñando con ojos color avellana y sonrisas que transformaban rostros curtidos en algo hermoso. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas comenzaron a tejer una nueva vida para Elena Fuentes. Cada mañana despertaba en su pequeña habitación con el sol filtrándose a través de la ventana. Y cada mañana el alivio de estar a salvo era tan intenso que casi dolía. Trabajaba duro para Isabela, lavando sábanas, cocinando para los huéspedes, llevando las cuentas de la fonda con una precisión que impresionó a la mujer mayor. «Tienes cabeza para los números», comentó Isabela una tarde mientras revisaban el libro de contabilidad juntas. «Deberías ofrecerte para ayudar en algún comercio del centro. Pagarían mejor que yo». Pero Elena no tenía prisa. Le gustaba la tranquilidad de la fonda, el ritmo predecible de sus días. Y le gustaba especialmente las tardes, cuando Mateo venía a visitarla. Se hizo costumbre, cada día, alrededor de las 5, él aparecía en la puerta con el sombrero en las manos y esa sonrisa que hacía que el corazón de Elena diera un pequeño salto. Caminaban juntos por las calles de Sevilla, hablando de todo y de nada. A veces iban al mercado, otras veces simplemente paseaban junto al río Guadalquivir, observando cómo el agua reflejaba los colores cambiantes del atardecer. Una tarde, 3 semanas después de la subasta, Mateo la llevó a un pequeño café cerca de la Giralda, mientras tomaban chocolate espeso con churros. Él le preguntó: ¿has pensado en qué quieres hacer? A largo plazo, quiero decir. Elena removió su chocolate, observando los remolinos que se formaban en la superficie oscura. No lo sé, durante tanto tiempo, mi única meta fue sobrevivir al día siguiente. Nunca tuve el lujo de pensar en el futuro. Pues ahora lo tienes, dijo Mateo con suavidad. El futuro es tuyo, Elena, para hacer con él lo que quieras. Me gustaría enseñar, admitió después de un momento. Como mi madre, me gustaría ayudar a otros niños a descubrir el mundo a través de los libros. Entonces deberías hacerlo. No es tan simple. Necesitaría certificados, referencias, y nadie va a contratar a la hija de Diego Fuentes como institutriz. Mateo frunció el ceño, pensativo. ¿Y si hubiera una manera? Conozco a algunas familias respetables aquí. Tal vez podría hablar con ellas. No, dijo Elena con más firmeza de la que pretendía. No quiero que hagas más por mí. Mateo, ya has hecho demasiado. ¿Y si quiero hacerlo? ¿Si quiero ayudarte? ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué te importo tanto? No me conocías hace un mes. No me debes nada. Mateo dejó su taza con cuidado. Cuando habló, su voz era baja pero intensa. Porque cuando te vi en esa tarima, vi algo que reconocí. Vi a alguien que había perdido todo pero que seguía de pie. Vi coraje disfrazado de desesperación. Se inclinó hacia adelante. Y porque cada día que paso contigo, te admiro más. Tu inteligencia, tu fuerza, tu bondad a pesar de todo lo que has sufrido. El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Mateo. No tienes que decir nada. La interrumpió suavemente. Solo quería que lo supieras. Ese silencio cargado entre ellos fue interrumpido por la llegada de un hombre mayor al café. Alto y delgado, con cabello plateado y manos manchadas de lo que parecía ser tinta o pintura. Sus ojos, sin embargo, eran agudos y brillantes como los de un pájaro. «¿Mateo Sandoval?», dijo el hombre, deteniéndose junto a su mesa. Su voz temblaba ligeramente con la edad. «Dios santo, eres idéntico a tu padre». Mateo se puso de pie abruptamente, volcando casi su taza. Su rostro se había puesto pálido. «Santiago. ¿Me recuerdas?». El anciano sonrió, aunque había tristeza en sus ojos. «Claro, eras solo un niño cuando sucedió». «Te recuerdo». La voz de Mateo sonaba tensa. «Eras el joyero que vivía al final de nuestra calle». «Aún lo soy. Bueno, ya retirado. Pero...». Santiago miró a Elena, notando su presencia por primera vez. «Perdonen, no quería interrumpir». «No interrumpe», dijo Elena, intrigada por la reacción de Mateo. «¿Por qué no se sienta con nosotros?». Santiago miró a Mateo, buscando su permiso. Después de un momento de vacilación,
Mateo asintió y señaló una silla. Esta es Elena Fuentes, presentó Mateo, recuperando algo de compostura. Elena, Santiago Morales, un viejo conocido de la familia. Encantada, dijo Elena, estudiando al anciano. Había algo en sus ojos. Una carga de conocimiento no dicho que le resultaba familiar. Era la misma mirada que veía en el espejo cuando pensaba en su madre. El placer es mío, señorita. Santiago se sentó con cuidado, como si sus huesos dolieran. Mateo, he pensado en ti a menudo estos años. Cuando me enteré de que habías regresado a Sevilla, esperé encontrarte. ¿Cómo te enteraste?, preguntó Mateo con suspicacia. Sevilla no es tan grande como crees. Las noticias viajan, especialmente las que involucran a los Sandoval. Santiago hizo una pausa, y especialmente las que involucran cierta subasta dramática en la plaza. Elena sintió el rubor subir a sus mejillas. Mateo, sin embargo, se tensó. Si has venido a juzgar. No he venido a juzgar nada. Muchacho, la voz de Santiago era gentil pero firme. He venido porque hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre la noche del incendio. El silencio que cayó sobre la mesa era denso como la niebla. Elena vio cómo los nudillos de Mateo se ponían blancos de tanto apretar los puños. No quiero hablar de eso, dijo Mateo entre dientes. Lo sé, pero debes hacerlo. Santiago miró alrededor del café, asegurándose de que nadie estaba escuchando. Porque lo que te dijeron sobre esa noche no es toda la verdad. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tal vez debería irme y dejarlos hablar en privado. No. Mateo tomó su mano sobre la mesa, sorprendiéndola. Quédate, por favor. Elena asintió, apretando su mano en respuesta. Santiago respiró hondo, como preparándose para saltar a aguas profundas. Mateo, ¿qué te dijeron exactamente sobre el incendio? Que fue un accidente, respondió Mateo con voz tensa. Una lámpara de aceite volcada en el establo. El fuego se extendió a la casa antes de que nadie pudiera detenerlo. Mis padres y Javier, se detuvo, incapaz de continuar. Eso es lo que dijeron al pueblo. Sí, Santiago asintió lentamente. Pero te dijeron cómo empezó realmente. Mateo no respondió. Elena podía ver el conflicto en su rostro. La guerra entre querer saber y temer la verdad. Tú lo empezaste, Mateo, dijo Santiago suavemente. Sin querer, eras un niño de 12 años. Furioso porque tu padre te había castigado por llegar tarde a las tareas. Prendiste un pequeño fuego en una esquina del establo, pensando asustarlos. Pero el viento era fuerte esa noche. No. Mateo se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás. No, eso no es verdad. Mateo, Elena también se levantó, tocando su brazo. Yo estaba allí, continuó Santiago, implacable pero no cruel. Te vi correr del establo. Vi el pánico en tu rostro cuando las llamas se propagaron más rápido de lo que esperabas. Te vi intentar volver a entrar para advertirles. Mateo se tambalea, y Elena lo sostuvo, temiendo que se desplomara. Guió de vuelta a la silla, manteniéndose cerca. Durante 17 años, pensé que había fallado en salvarlos. Susurró Mateo, la voz rota. Pero si lo que dices es verdad, si yo causé el fuego. Fuiste un niño cometiendo un error terrible, dijo Santiago. Pero Mateo, esa no es toda la historia. Hay más. ¿Más? Elena no pudo evitar preguntar. ¿Qué más podría haber? Santiago la miró con ojos cansados. Rodrigo Navarro, él lo sabía, vio lo que Mateo hizo esa noche. El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Elena lo reconoció inmediatamente, el hombre rico que había pujado por ella en la subasta. ¿Navarro? Mateo levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué tiene que ver él? Todo, respondió Santiago. Verás. Tu padre había rechazado prestarle dinero a Rodrigo unos meses antes del incendio. Rodrigo quería expandir sus operaciones mineras, pero tu padre se negó, diciendo que Rodrigo ya explotaba demasiado a sus trabajadores. Rodrigo juró vengarse. Santiago hizo una pausa, tomando un sorbo del agua que el camarero había traído. Cuando Rodrigo vio lo que hiciste esa noche, vio una oportunidad. Te observó intentar apagar el fuego y fallar. Te vio correr a buscar ayuda. Y luego se aseguró de que la ayuda llegara demasiado tarde. ¿Qué? Mateo se inclinó hacia adelante, con los ojos ardiendo. ¿Qué quieres decir?
Yo también lo vi todo desde mi taller, confesó Santiago, y su voz se quebró. Vi a Rodrigo bloquear la puerta del establo con una viga. Vi cómo se aseguró de que el fuego se propagara a la casa. Y cuando finalmente llegaste con los vecinos, el fuego ya estaba fuera de control. ¿Y no dijiste nada? La voz de Mateo era apenas un susurro letal. Durante 17 años, ¿no dijiste nada? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Santiago. Tuve miedo. Rodrigo Navarro era poderoso incluso entonces. Amenazó a mi familia. Dijo que si hablaba, mi hija, se limpió los ojos con manos temblorosas. Era un cobarde. He vivido con esa cobardía cada día desde entonces. Elena sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. La red de conexiones, las implicaciones de lo que Santiago estaba revelando, era abrumadora. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Mateo. ¿Por qué después de todos estos años? Santiago se levantó la manga de su camisa, revelando un brazo demacrado, la piel casi transparente sobre los huesos. Porque me estoy muriendo. Cáncer. Los médicos me dan 3 meses. Tal vez 4. Y no puedo irme de este mundo sin decir la verdad. Miró directamente a Mateo. Tu familia murió por la codicia y crueldad de Rodrigo Navarro. No solo por el error de un niño asustado. Y él lo usó para controlarte. ¿No es cierto? Mateo cerró los ojos. Después del funeral, Rodrigo vino a verme. Dijo que sabía lo que había hecho. Dijo que si alguna vez reclamaba la herencia de mi familia, él se aseguraría de que todos supieran que yo había matado a los míos. Por eso me fui a Argentina. Por eso he evitado volver. Por eso necesitas saber la verdad, insistió Santiago, y necesitas actuar. Rodrigo sigue ahí fuera, más rico y poderoso que nunca. ¿Cuántas otras familias ha destruido desde entonces? Elena sintió una oleada de náusea. Rodrigo Navarro había pujado por ella. Casi la había comprado, y ahora sabía que era un asesino. ¿Tienes pruebas?, preguntó, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. De lo que viste esa noche. Santiago negó lentamente. Solo mi palabra, y la palabra de un viejo moribundo no vale mucho ante la ley. Pero podría ser suficiente para empezar una investigación, reflexionó Elena, si el alguacil García escuchara. Tomás García era apenas un joven ayudante entonces, dijo Santiago, pero sí, tal vez escucharía ahora, especialmente si. Se detuvo, mirando entre Mateo y Elena con expresión pensativa. Especialmente si que, presionó Mateo. Especialmente si pudieran encontrar más evidencia, documentos, testigos, algo que conecte a Rodrigo con otros crímenes. Santiago se inclinó hacia adelante. Mateo, tu padre era meticuloso con sus registros. Si logró documentar sus sospechas sobre Rodrigo antes de morir, esos documentos estarían en el testamento, terminó Mateo. Mi padre mencionó un segundo testamento, uno que debía abrirse solo en caso de muerte sospechosa, pero nunca se encontró. Porque Rodrigo se aseguró de que no se encontrara, dijo Santiago, pero tiene que estar en algún lugar. Tu padre era demasiado cuidadoso como para no tener una copia escondida. La propiedad, murmuró Mateo, la finca familiar. Rodrigo compró el terreno hace 5 años. Construyó su mansión sobre las ruinas de nuestra casa. Elena sintió un destello de intuición. Entonces el testamento podría seguir allí, escondido en algún lugar que tu padre pensó que solo tú sabrías buscar. Mateo la miró con algo parecido al asombro. Eres brillante. Y tú eres demasiado cercano al problema para verlo claramente, respondió ella. ¿Dónde escondería tu padre algo importante? ¿Algún lugar especial? Mateo cerró los ojos, pensando. Había una vieja bodega bajo el establo. Javier y yo solíamos jugar allí. Papá guardaba sus documentos más importantes en un cofre de hierro. Sus ojos se abrieron de golpe. El establo no se quemó completamente. La bodega podría haber sobrevivido. Pero está en la propiedad de Rodrigo ahora, señaló Elena. No puedes simplemente entrar y excavar. No, acordó Mateo, una sonrisa peligrosa formándose en sus labios. Pero podría haber una manera. Esa noche, de vuelta en la fonda, Elena no podía dormir. Se quedó despierta en la cama, la mente girando con todo lo que había aprendido. Mateo no solo cargaba con la culpa de la muerte de su familia, sino que había sido manipulado y chantajeado durante años por el verdadero culpable. Y Rodrigo Navarro seguía libre, rico y respetado. Un golpe suave en su ventana la sobresaltó.
Se levantó cautelosamente y apartó la cortina para encontrar a Mateo en el patio, haciendo señas para que bajara. Elena se puso un chal sobre su camisa de dormir y bajó las escaleras en silencio. Cuidando de no despertar a Isabela, encontró a Mateo esperando junto al limonero, su rostro apenas visible a la luz de la luna. «Lo siento», dijo él cuando ella salió. «Sé que es inapropiado venir tan tarde, pero necesitaba hablar contigo». «¿Qué sucede?» «He estado pensando en lo que dijo Santiago, sobre buscar el testamento». Mateo se pasó una mano por el cabello. Frustrado. «Elena, esto podría ser peligroso. Rodrigo no es un hombre que permita que su pasado lo alcance fácilmente». «Lo sé», dijo Elena, «pero no puedes dejar que se salga con la suya. Mateo, no solo por ti, sino por todas las personas que ha lastimado». «Lo sé, por eso necesito pedirte algo». La miró directamente. «Necesito que te mantengas alejada de esto. Si Rodrigo sospecha que estoy investigando, podría intentar usarte para llegar a mí». Elena sintió una mezcla de irritación y ternura ante su protección. «No soy tan frágil como crees». «No creo que seas frágil. Creo que eres valiente, tal vez demasiado». Tomó sus manos. «Pero Elena, no podría soportar si algo te pasara por mi culpa». «Nada de esto es tu culpa», dijo ella con fiereza. «Eras un niño, y Rodrigo es un monstruo. Un monstruo que casi te compró», le recordó Mateo con voz tensa. «¿Entiendes ahora por qué pagué tanto? No solo estaba evitando que tu padre te vendiera, estaba asegurándome de que Rodrigo no te pusiera las manos encima». La revelación la dejó sin palabras. Sabías quién era él. Sabía su nombre, sabía su reputación, pero no recordaba. Mateo cerró los ojos con fuerza. No recordaba que era él quien estuvo allí esa noche hasta que Santiago lo mencionó. «Dios, Elena, estuviste tan cerca de». Ella lo silenció colocando un dedo sobre sus labios. «Pero no me pasó. Estoy aquí, estoy a salvo, gracias a ti». La tensión entre ellos cambió. Se hizo más densa. Elena era dolorosamente consciente de lo cerca que estaban, de cómo la luz de la luna hacía que los ojos de Mateo brillaran como ámbar líquido. «Elena», susurró él, su voz ronca, «si algo me pasara». «No va a pasarte nada», lo interrumpió, aunque su corazón latía con miedo. «Porque no vas a hacer nada estúpido. Vas a ser cuidadoso, vas a hacer un plan». «¿Vas a ayudarme?» «Por supuesto que voy a ayudarte». Sonrió con más confianza de la que sentía. «Dijiste que soy brillante, ¿recuerdas?» Eso arrancó una risa de Mateo, baja y cálida. ¿Cómo podría olvidarlo? Se quedaron así, de pie bajo el limonero, con las manos entrelazadas y el mundo reducido solo a ellos dos. Elena sabía que debería volver adentro, que estar aquí con él a esta hora era impropio, pero no podía obligarse a moverse. «Mateo», dijo finalmente, «¿qué somos nosotros?» La pregunta colgó en el aire como el aroma de los limones. Mateo levantó una mano y con ternura apartó un mechón de cabello de su rostro. «Eso depende de ti», respondió. «Para mí, eres la razón por la que volví a Sevilla, aunque no lo sabía hasta que te vi. Eres la prueba de que todavía hay bondad en este mundo, y cada día que paso contigo, me enamoro un poco más». El corazón de Elena se detuvo y luego se aceleró. «¿Te enamoras?» «Profundamente», confirmó, «pero no espero nada de ti. Elena, si todo lo que puedes ofrecerme es amistad, lo aceptaré. Solo quiero estar en tu vida, de la forma que me permitas». Elena sabía que debería ser cautelosa, que era demasiado pronto, que apenas se conocían, pero su corazón no escuchaba a la razón. «Bésame», susurró. Mateo no necesitó que se lo pidiera 2 veces. Se inclinó y la besó con una ternura que la deshizo completamente. No era el beso hambriento y posesivo que había temido de los hombres. Era suave, exploratorio, lleno de pregunta y promesa. Las manos de él encontraron su cintura, atrayéndola más cerca, y Elena deslizó sus brazos alrededor de su cuello. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «He querido hacer eso desde el momento en que te vi», admitió Mateo. «Entonces deberías haberlo hecho antes», respondió Elena, sorprendiéndose de su propia audacia. Él rió, el sonido resonando en su pecho. «Señorita Fuentes, ¿está sugiriendo comportamiento impropio?» «Tal vez», sonrió. «¿Qué vas a hacer al respecto?» La respuesta de Mateo fue besarla de nuevo, esta vez con más urgencia.
Elena se derritió contra él, olvidando el miedo, la incertidumbre, todo excepto la calidez de sus brazos y el sabor de sus labios. Cuando finalmente se separaron de nuevo, Mateo apoyó su frente contra la de ella. Tengo que irme antes de que Isabela me encuentre aquí y decida que soy peor que tu padre. Elena se rió suavemente. Ella te aprecia, creo, pero sí, probablemente deberías irte. Mañana, prometió Mateo, mañana haremos un plan, juntos. Juntos, acordó Elena. Lo vio alejarse en la oscuridad, su silueta desvaneciéndose en las sombras. Tocó sus labios, aún pudiendo sentir el fantasma de su beso. Todo había cambiado tan rápido. Un mes atrás estaba de pie en una tarima, sintiéndose como ganado. Ahora estaba enamorada de un vaquero con un pasado oscuro y decidida a ayudarlo a encontrar justicia. La vida, pensó mientras volvía a su habitación, era extraña y aterradora y maravillosa, todo al mismo tiempo. Los siguientes días fueron un torbellino de planificación cuidadosa. Mateo, Elena y Santiago se reunían en secreto, generalmente en el taller abandonado del joyero en las afueras de la ciudad. Estudiaban mapas antiguos de la propiedad Sandoval, discutían estrategias para infiltrarse sin ser detectados. La mansión de Rodrigo tiene guardias, explicó Santiago, señalando el boceto que había dibujado de la propiedad, pero no muchos. Es arrogante, piensa que nadie se atrevería a cruzarlo. Esa arrogancia será su caída, murmuró Mateo. Elena estudiaba el mapa con atención. ¿Cuándo cambian los guardias de turno? Al amanecer y al anochecer, respondió Santiago. Hay una ventana de 15 minutos durante el cambio cuando la vigilancia es más laxa. Entonces ese es nuestro momento, decidió Elena. Mateo la miró con preocupación. Elena, no tienes que involucrarte directamente. Puedo hacer esto solo. No, no puedes. Ella señaló el mapa. Necesitas a alguien que haga de vigía, alguien en quien confíes. Y yo puedo moverme por la propiedad sin levantar tantas sospechas como tú. Si nos descubren, soy solo una mujer perdida buscando ayuda. Es demasiado peligroso. Todo en la vida es peligroso. Mateo, Elena tocó su mano sobre la mesa. Déjame ayudarte, por favor. Él sostuvo su mirada durante un largo momento antes de suspirar en derrota. Está bien, pero al menor signo de problema, huyes. ¿Entendido? Entendido. Santiago los observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Sois buenos el uno para el otro, dijo suavemente. Recordadme a Mateo a tus padres, añadió mirando al joven. Tu padre tenía ese mismo fuego en los ojos cuando conoció a tu madre. Y ella tenía la misma determinación que veo en Elena. Mateo sonrió con tristeza. Ojalá hubieran podido conocerla. Creo que les habría gustado mucho, acordó Santiago. Pasaron horas refinando el plan. Decidieron que intentarían la infiltración en 3 noches, cuando la luna estaría en su punto más oscuro. Mateo conocía la distribución de la vieja propiedad lo suficientemente bien como para navegar sin mucha luz. Pero hubo un problema que no habían anticipado. Fue Isabela quien trajo las noticias, irrumpiendo en el taller una tarde con el rostro pálido y urgencia en sus ojos. Elena, necesito hablar contigo, ahora. Elena siguió a la mujer mayor afuera, con el corazón latiendo con aprensión. ¿Qué pasa? Tu padre, dijo Isabela sin preámbulos. Diego Fuentes escapó del trabajo de Mateo esta mañana, y acaban de verlo entrando en la mansión de Rodrigo Navarro. El mundo de Elena se tambaleó. No, él no. No sabemos qué planea, continuó Isabela, pero esto no puede ser bueno. Mateo apareció detrás de ellas. Habiendo escuchado, su rostro estaba tenso. Si Diego le dice a Rodrigo que estoy investigando. Tenemos que actuar ahora, dijo Elena con decisión. Esta noche, no podemos esperar. Es demasiado arriesgado, protestó Mateo. No estamos preparados. ¿Y cuándo lo estaremos? Elena lo enfrentó. Si esperamos, Rodrigo destruirá cualquier evidencia. Esta podría ser nuestra única oportunidad. Santiago salió del taller, apoyándose pesadamente en su bastón. La muchacha tiene razón. Si actuamos rápido, tal vez Rodrigo no haya tenido tiempo de prepararse. Mateo miró entre los 3 rostros determinados y finalmente asintió. Está bien, esta noche, pero si algo sale mal. Nada saldrá mal, dijo Elena con más confianza de la que sentía. Pasaron las horas restantes del día en preparación nerviosa.
Elena se cambió a ropa oscura que Isabela le prestó, pantalones de su difunto marido, una camisa holgada, una capa con capucha. Mateo revisó su equipo, una linterna sorda, herramientas para excavar, un cuchillo. Cuando el sol comenzó a ponerse, se reunieron en el borde de la ciudad, donde Santiago los esperaba con un carro pequeño. «Puedo llevarlos hasta la colina que da a la propiedad», ofreció. «Desde allí tendrán que ir a pie». El viaje fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena era consciente de cada sacudida del carro, cada sonido de la noche. Su mano encontró la de Mateo en la oscuridad, y él la apretó con firmeza. «Pase lo que pase», susurró él, «quiero que sepas que estos últimos días contigo han sido los más felices que he tenido en años». «No hables como si fuera un adiós», respondió Elena. «Vamos a lograrlo, vamos a encontrar la evidencia y Rodrigo pagará por lo que hizo. Desde tu boca a los oídos de Dios». Santiago detuvo el carro al pie de una colina cubierta de olivos. «Esto es lo más cerca que puedo llevarlos sin ser visto. La propiedad está justo del otro lado». Mateo y Elena descendieron. Antes de partir, Santiago agarró el brazo de Mateo. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dijo el anciano con voz temblorosa. «No por buscar venganza, sino por buscar justicia. Hay una diferencia». «Gracias, Santiago, por todo. Volved a salvo, ambos». Santiago miró a Elena. «Cuida de él, muchacha, y deja que él cuide de ti». «Lo haré», prometió Elena. Ascendieron la colina en silencio, moviéndose entre las sombras de los olivos como fantasmas. Desde la cima, pudieron ver la mansión de Rodrigo Navarro, una estructura imponente de 3 pisos con luces brillando en varias ventanas. «Allí», señaló Mateo a un área oscura en la parte trasera de la propiedad. «Esos son los restos del viejo establo. La bodega estaría justo debajo». Esperaron, observando los patrones de los guardias. Tal como Santiago había dicho, había un momento durante el cambio de turno cuando nadie vigilaba el área trasera. «Es nuestro momento», susurró Mateo. «¿Lista?» Elena asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Descendieron la colina rápidamente, manteniéndose agachados y usando cada sombra para cubrirse. El aire nocturno era frío, y Elena podía ver su aliento formando pequeñas nubes. Llegaron a las ruinas del establo sin ser detectados. Los restos de las vigas quemadas sobresalían del suelo como huesos carbonizados. Mateo se arrodilló, apartando escombros hasta que encontró lo que buscaba, una puerta de madera podrida, medio enterrada. «Aquí», susurró, «ayúdame». Juntos levantaron la puerta, revelando escalones de piedra que descendían a la oscuridad. Mateo encendió su linterna, y la luz reveló una bodega pequeña, milagrosamente intacta. «Quédate aquí arriba», ordenó Mateo a Elena. «Si ves a alguien venir, silba 2 veces. Ten cuidado». Elena lo vio descender y desaparecer en la oscuridad. Los minutos se arrastraron como horas mientras ella vigilaba. Cada sombra parecía un guardia acercándose, cada sonido un paso que se aproximaba. Dentro de la bodega, Mateo buscaba frenéticamente. La habitación estaba llena de cajas podridas y herramientas oxidadas. Pero en el fondo, bajo una lona húmeda, encontró lo que buscaba, un cofre de hierro, sellado con un candado que el fuego no había podido destruir. No tenía tiempo para abrirlo aquí. Lo levantó con un gruñido de esfuerzo y comenzó a subir las escaleras. Fue entonces cuando Elena vio las luces acercándose. 2 guardias, caminando directamente hacia ellos. Silbó 2 veces, urgentemente. Mateo emergió de la bodega con el cofre en brazos. Vio los guardias, vio el pánico en los ojos de Elena. «Corre», siseó. Pero era demasiado tarde. Los guardias habían visto el movimiento, escuchado el sonido, gritaron una alarma. «Intrusos, intrusos en la propiedad». Mateo agarró la mano de Elena y corrieron. El cofre pesado golpeando contra su costado con cada paso. Más luces se encendieron en la mansión. Escucharon perros ladrando. Subieron la colina, resbalando en la hierba húmeda, con los pulmones ardiendo. Detrás de ellos, escuchaban los gritos de los guardias, cada vez más cerca. «No vamos a lograrlo», jadeó con acento agudo Elena. «Sí vamos a lograrlo», gruñó Mateo, tirando de ella con más fuerza. Llegaron a la cima justo cuando los guardias alcanzaban la base. Santiago tenía el carro listo.
con el caballo ya en movimiento. Mateo lanzó el cofre al carro y ayudó a Elena a subir antes de saltar él mismo. Santiago fustigó al caballo, y el animal saltó hacia adelante. Los guardias gritaban detrás de ellos, pero pronto fueron solo voces en la distancia. El carro se tambaleó peligrosamente mientras navegaban por el camino oscuro, pero Santiago manejaba con manos expertas. No fue hasta que estuvieron a medio camino de vuelta a la ciudad que Elena se permitió respirar. Se volvió hacia Mateo, que sostenía el cofre contra su pecho como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Lo logramos», dijo con incredulidad, «realmente lo logramos». Mateo la miró, y en sus ojos brillaba un fuego que ella nunca había visto antes. No era solo triunfo, era esperanza. «Ahora viene la parte difícil», dijo, «ver qué hay dentro». El taller de Santiago se convirtió en su refugio mientras trabajaban para abrir el cofre. La herrumbre había sellado el mecanismo del candado, y tomó casi una hora de trabajo cuidadoso con herramientas de joyero antes de que finalmente cediera con un chasquido. Mateo abrió la tapa lentamente, casi con reverencia. Dentro, envueltos en tela encerada que los había protegido de la humedad y el tiempo, había documentos, muchos documentos. Elena se inclinó sobre su hombro mientras él los desplegaba uno por uno sobre la mesa del taller. La caligrafía elegante de su padre cubría página tras página. «Es un diario», murmuró Mateo, su voz temblando. Papá llevaba un registro de todas sus interacciones con Rodrigo Navarro. Santiago se acercó, ajustando sus anteojos para leer mejor a la luz de las lámparas. «Mira esto. En marzo de 1861, Rodrigo Navarro me presionó nuevamente para invertir en su expansión minera. Me negué. Los trabajadores que ya tiene están siendo explotados más allá de lo humano. 3 han muerto este mes solo por condiciones inseguras». «Sigue leyendo», urgió Elena, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Mateo pasó las páginas, su rostro cada vez más pálido. «Junio de 1861, Navarro amenazó mi familia hoy. Dijo que si no cooperaba, me arrepentiría. Debo tomar precauciones. Debo proteger a Ana y los niños». «Tu madre», susurró Santiago. «Ana». Agosto de 1861, he contratado a un investigador privado para documentar las actividades de Navarro. Lo que ha descubierto es peor de lo que imaginaba. Trabajo infantil, sobornos a oficiales, incluso, Dios mío, incluso asesinatos encubiertos de trabajadores que intentaron organizarse». Mateo levantó la vista, con los ojos brillantes. Papá estaba construyendo un caso contra él. Elena tomó otro documento del cofre. Era un testamento, fechado 2 semanas antes del incendio. «Mira esto. En caso de mi muerte bajo circunstancias sospechosas. Todos estos documentos deben ser entregados al gobernador civil de Sevilla. Rodrigo Navarro es un hombre peligroso que debe ser detenido». «Hay más», dijo Santiago, sosteniendo un sobresellado. «Declaraciones juradas de trabajadores, testimonios, registros financieros que muestran sobornos». Mateo se dejó caer en una silla, abrumado por la magnitud de lo que tenían. «Esto es suficiente. Esto es más que suficiente para llevarlo a juicio. Pero tenemos que actuar rápido», advirtió Elena. «Rodrigo sabe que alguien entró en su propiedad anoche. Si sospecha qué estábamos buscando». Un golpe fuerte en la puerta del taller los hizo saltar a todos. Santiago se acercó cautelosamente a la ventana y miró afuera. Su rostro se relajó. «Es el alguacil García». Abrió la puerta para revelar a Tomás García, que entró quitándose el sombrero. Su expresión era grave. «Mateo, Elena, pensé que los encontraría aquí». Miró el cofre abierto y los documentos esparcidos sobre la mesa. «¿Qué han hecho?». Mateo se puso de pie. «Lo que debió hacerse hace 17 años. Encontramos pruebas contra Rodrigo Navarro». «Ya sé lo de anoche», dijo el alguacil con voz tensa. «Navarro presentó una denuncia. Dice que ladrones entraron en su propiedad». «No somos ladrones», interrumpió Elena. «Ese cofre perteneció al padre de Mateo. Rodrigo no tenía derecho a él. Eso tendría que decidirlo un juez». García se acercó a la mesa, estudiando los documentos con creciente interés. «Pero si estos papeles dicen lo que creo que dicen». «Lo dicen», confirmó Santiago. «Tomás, estuve allí la noche del incendio. Vi lo que hizo Rodrigo». El alguacil lo miró con sorpresa. «¿Y estás dispuesto a testificar?». «Sí, he guardado silencio demasiado tiempo.
La voz de Santiago era firme a pesar de su cuerpo débil. Estoy muriendo de todos modos. Es hora de decir la verdad. García respiró hondo, como tomando una decisión importante. Entonces necesitamos hacer esto correctamente. Por el libro, si vamos a derribar a un hombre como Navarro, no puede haber errores. ¿Nos ayudarás?, preguntó Mateo con esperanza. Siempre supe que había algo turbio en la historia del incendio, admitió García, pero era joven, sin poder. Navarro tenía demasiados aliados. Sus ojos se endurecieron. Ahora soy el alguacil, y estas evidencias, si son auténticas, son suficientes para una orden de arresto. Elena sintió que el alivio la inundaba. Entonces lo harán. Arrestarán a Rodrigo. No es tan simple, advirtió García. Navarro sigue siendo poderoso. Tiene amigos en lugares altos. Necesitamos más que documentos antiguos y el testimonio de un anciano moribundo. ¿Qué más necesitas?, preguntó Mateo con frustración. Necesitamos algo reciente, algo que pruebe que Navarro sigue siendo una amenaza. García se volvió hacia ellos con expresión seria. Y creo sé cómo conseguirlo. El plan del alguacil García era arriesgado, pero Elena vio su brillantez de inmediato. Navarro no sabe exactamente qué encontraron en el cofre, explicó García. Probablemente asume que fueron objetos de valor familiar. Pero si lo presionamos, si lo hacemos creer que tienen evidencias contra él, podría cometer un error. ¿Quieres usarnos como cebo?, preguntó Elena. No, intervino Mateo firmemente. Absolutamente no, es demasiado peligroso. Es la única manera, insistió García. Si podemos provocar a Navarro para que actúe, si intenta amenazarlos o sobornarlos, lo tendríamos por intimidación de testigos. Eso, sumado a las evidencias históricas, sería suficiente. No voy a poner a Elena en peligro. No estoy preguntando tu permiso, Mateo, dijo Elena con calma pero firmeza. Es mi decisión, y digo que lo hagamos. Mateo la miró con una mezcla de exasperación y admiración. Eres imposible. Soy práctica. Se volvió hacia García. ¿Qué necesitas que hagamos? El alguacil presentó su plan. Elena visitaría la mansión de Rodrigo, fingiendo buscar empleo como tutora o dama de compañía. Con su educación, sería una candidata creíble. Una vez dentro, dejaría caer pistas sobre lo que Mateo había encontrado, sugiriendo que estaban dispuestos a negociar. Rodrigo morderá el anzuelo, predijo García. Es arrogante, pero no estúpido. Intentará comprarlos o amenazarlos, y cuando lo haga, mis hombres estarán escuchando. ¿Y si decide simplemente matarla?, preguntó Mateo con voz tensa. No lo hará, no sin saber primero dónde están las evidencias. García puso una mano en el hombro de Mateo. Confía en mí, la mantendré a salvo. Mateo no parecía convencido, pero Elena tomó su mano. Tengo que hacer esto, no solo por ti, sino por todos los que Rodrigo ha lastimado. Por tu familia, por mi propia dignidad. ¿Tu dignidad? Ese hombre intentó comprarme como ganado, dijo Elena con voz dura. Quiero mirarlo a los ojos cuando caiga. La determinación en su rostro finalmente convenció a Mateo. Está bien, pero no vas sola. Estaré cerca, si algo sale mal. Nada saldrá mal, prometió García, aunque ninguno de ellos podía estar seguro. 2 días después, Elena se encontraba frente a las puertas de hierro de la mansión Navarro. Vestida con su mejor ropa prestada, Isabela le había arreglado el cabello en un moño elegante y le había dado un bolso pequeño que contenía referencias falsas pero convincentes. Recuerda, había dicho Isabela esa mañana, eres más fuerte de lo que crees, y más inteligente que él. Ahora, mientras un sirviente la guiaba a través de pasillos de mármol decorados con una opulencia obscena, Elena repetía esas palabras como un mantra. Eres más fuerte, eres más inteligente. Fue conducida a un estudio en el 2.º piso. Rodrigo Navarro estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia sus tierras. Cuando se volvió, Elena tuvo que luchar contra el impulso de retroceder. Era exactamente como lo recordaba de la subasta, alto, con cabello plateado, ojos duros como pedernal, pero aquí, en su dominio, parecía aún más imponente. Señorita Fuentes, dijo con voz suave que de alguna manera era más amenazante que un grito. Qué sorpresa recibir tu solicitud de empleo. Necesito trabajo, señor Navarro, respondió Elena, manteniendo la voz firme, y me enteré de que busca una institutriz para sus sobrinos.
Ah, sí, mis sobrinos. Se acercó lentamente, estudiándola como un gato estudia a un ratón. Dime, ¿cómo está tu benefactor, Mateo Sandoval? Elena había esperado esta pregunta. Está bien, ocupado con sus asuntos. ¿Qué clase de asuntos? Las palabras eran casual, pero los ojos de Rodrigo brillaban con atención intensa. No lo sé exactamente. Algo sobre la propiedad de su familia. Elena fingió nerviosismo, mirando hacia otro lado. Ha estado reuniéndose con abogados. ¿Abogados? Rodrigo se detuvo frente a ella. Interesante. ¿Para qué necesitaría abogados? Algo sobre documentos que encontró. Papeles viejos de su padre. Elena se mordió el labio. Como si hubiera dicho demasiado. No debería estar hablando de esto. Al contrario, la voz de Rodrigo se volvió sedosa. Deberías contarme todo. Verás, Elena, tengo un gran interés en cualquier cosa relacionada con la propiedad Sandoval. Después de todo, la compré legalmente. No sé mucho, mintió Elena, solo que Mateo está muy emocionado. Dijo que los documentos podrían cambiar todo. El rostro de Rodrigo se endureció casi imperceptiblemente. ¿Cambiar qué exactamente? No lo dijo. Elena se retorció las manos nerviosamente. Pero mencionó algo sobre justicia. Sobre hacer que alguien pagara. Hubo un momento de silencio tenso. Entonces Rodrigo sonrió, pero no había calidez en la expresión. Elena, creo que podemos ayudarnos mutuamente. No necesitas el trabajo de institutriz. Puedo ofrecerte algo mucho mejor. Se acercó más. Demasiado cerca. ¿Cuánto dinero aceptarías por traerme esos documentos? Ahí estaba, el intento de soborno que García había predicho. Yo, no sé si puedo hacer eso, dijo Elena, fingiendo conflicto. Mateo confía en mí. El vaquero es un tonto sentimental. Escupió Rodrigo con desprecio. Está viviendo en el pasado, persiguiendo fantasmas. Pero tú eres más inteligente. ¿Verdad, Elena? Tú entiendes que el pasado no importa. Solo importa el futuro. ¿Qué clase de futuro? Uno rico, cómodo. Se acercó aún más. Su aliento caliente en su mejilla. Trabajarías para mí. Te enseñaría el negocio. Una mujer con tu inteligencia y tu belleza podría llegar muy lejos bajo mi protección. Elena sintió náuseas, pero se obligó a mantener la compostura. Eso es generoso. Pero ¿qué pasa si Mateo descubre que traicioné su confianza? ¿Qué puede hacer un vaquero sin dinero ni poder? Rodrigo se rió sin humor. Si esos documentos desaparecen, no tiene nada. Nadie creería su palabra sobre la mía. Supongo que tiene razón. Por supuesto que tengo razón. La mano de Rodrigo subió para tocar su mejilla. Eres una chica inteligente, Elena, mucho más inteligente que tu inútil padre. La mención de Diego hizo que Elena se tensara. ¿Ha visto a mi padre recientemente? Vino a verme hace unos días. Admitió Rodrigo casualmente, desesperado. Como siempre, me contó algunas cosas interesantes sobre Sandoval y sus planes. ¿Qué le dijo? Que el vaquero estaba haciendo preguntas sobre el incendio. Que estaba investigando mi pasado. Los ojos de Rodrigo se entrecerraron. Tu padre pensó que esa información valdría algo. Estaba equivocado. ¿Dónde está ahora? Preguntó Elena con creciente temor. ¿A quién le importa? Probablemente borracho en alguna taberna. Rodrigo desestimó la pregunta con un gesto. Pero dejemos de hablar de tu patético padre. Hablemos de negocios. ¿Traerás esos documentos o no? Elena fingió considerar, aunque su mente giraba. Diego había venido aquí, le había contado a Rodrigo sobre sus planes. ¿Por qué? ¿Simple codicia? ¿O había algo más? Necesito pensarlo, dijo finalmente. La expresión de Rodrigo se endureció. No hay nada que pensar. O estás conmigo, o estás contra mí. Y créeme, muchacha, no quieres estar contra mí. ¿Es una amenaza? Es un hecho. Se alejó, yendo hacia su escritorio. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir. Ven con los documentos, y serás recompensada generosamente. Ven con las manos vacías, o no vengas en absoluto. Se volvió para mirarla directamente. Y descubrirás lo que les pasa a quienes se interponen en mi camino. Elena se obligó a asentir. Entiendo. Bien, ahora vete. Tengo asuntos que atender. Cuando Elena salió de la mansión, con las piernas temblando, encontró a Mateo esperándola en la esquina como habían planeado. La expresión en su rostro pasó de alivio a preocupación cuando la vio. ¿Qué pasó? Estás pálida. Lo hizo,
dijo Elena, su voz apenas un susurro. Intentó sobornarme, amenazarme, todo fue capturado. García emergió de las sombras cercanas, con otro hombre siguiéndolo. Lo escuchamos todo. Teníamos un micrófono escondido en tu bolso. Sonrió con satisfacción. Navarro acaba de cavar su propia tumba. Pero hay algo más, dijo Elena urgentemente. Mi padre, Rodrigo, dijo que Diego vino a verlo hace días, que le contó sobre nuestros planes. La expresión de Mateo se oscureció. Ese bastardo, después de todo. No, interrumpió Elena, algo no está bien. Mi padre puede ser muchas cosas, pero no creo que nos traicionara tan fácilmente. No después de todo lo que ha pasado. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó García. Que tal vez mi padre no vino por codicia. Tal vez vino a advertir a Rodrigo porque... Elena se detuvo, la horrible comprensión golpeándola. Porque Rodrigo lo obligó, o lo amenazó. Si es así, Diego podría estar en peligro, dijo García con seriedad. Navarro no deja testigos sueltos. Tenemos que encontrarlo, dijo Mateo de inmediato. Ahora. La búsqueda de Diego Fuentes los llevó por las partes más oscuras de Sevilla. Preguntaron en tabernas, casas de juego, callejones donde los borrachos dormían su estupor. Nadie lo había visto en días. Fue un niño de la calle, sobornado con unas monedas, quien finalmente los dirigió a un almacén abandonado cerca del puerto. Vi a unos hombres llevar a un viejo allí hace 2 noches. Dijo el niño. Estaba gritando, pero lo amordazaron. Mateo, Elena y 2 de los hombres de García se acercaron al almacén con cautela. La puerta estaba apenas entreabierta. Adentro, escucharon un gemido débil. Quédate atrás, ordenó Mateo a Elena, pero ella lo ignoró, siguiéndolo adentro. El interior del almacén era oscuro y olía a humedad y podredumbre. Sus ojos tardaron un momento en adaptarse a la penumbra. Cuando lo hicieron, Elena vio una figura atada a una silla en el centro de la habitación. Papá, corrió hacia adelante, cayendo de rodillas junto a Diego Fuentes. Su padre estaba en mal estado. Tenía el rostro hinchado y morado por los golpes. Sangre seca en su boca. Pero cuando vio a Elena, sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, gimió a través de sus labios partidos. Lo siento tanto. Mateo cortó las cuerdas con su cuchillo. Diego casi se derrumbó, pero Elena lo sostuvo. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Navarro, tosió Diego, después de que escapé del trabajo de Mateo. Me encontró, dijo que sabía que tú estabas ayudando a Sandoval. Me obligó a ir a su mansión, a decirle lo que sabía. Más lágrimas rodaron por sus mejillas golpeadas. Dije que no al principio. Pero él amenazó con lastimarte. Dijo que sabía dónde vivías, que podría llegar a ti en cualquier momento. Así que le dijiste, concluyó Mateo, su voz sorprendentemente suave. Pensé que si cooperaba, te dejaría en paz. Diego miró a Elena con ojos llenos de remordimiento. Pero después de que le conté todo, me dijo que ya no eras útil, que planeaba ocuparse de ti de todas formas. Sus hombres me trajeron aquí. Se estremeció. Iban a matarme y hacer que pareciera un accidente. Elena sintió algo cambiar dentro de su pecho. Durante años, había culpado a su padre por todo lo malo en su vida. Y tenía razón en hacerlo. Pero aquí, ahora, viendo a este hombre roto que había intentado protegerla a su manera torpe y fallida, sintió algo que no esperaba. Compasión. No vamos a dejar que nada te pase, dijo con firmeza, ni a ti ni a nadie más. Rodrigo Navarro va a pagar por todo lo que ha hecho. Ayudaron a Diego a salir del almacén. García organizó que lo llevaran a un médico y luego a custodia protectora. Testificará, dijo el alguacil, junto con Santiago, Elena, y estas evidencias. Tenemos un caso sólido. ¿Cuándo lo arrestarán?, preguntó Mateo. Ahora mismo. García montó su caballo. Con tu permiso, me gustaría llevar a algunos de mis hombres y cerrar esto de una vez. Voy contigo, declaró Mateo. Mateo, no, empezó Elena. Tengo que estar allí, dijo él con voz firme. Tengo que mirarlo a los ojos cuando caiga. Por mi familia, por Javier. Elena entendió, asintió lentamente. Entonces yo también voy. Elena. No discutas. Si tú vas, yo voy. Mateo la miró durante un largo momento. Luego sonrió con tristeza. Eres la mujer más obstinada que he conocido.
Y por eso me amas. Respondió ella sin pensar. Luego se sonrojó, dándose cuenta de lo que había dicho. Pero Mateo solo tomó su mano y la besó suavemente. Sí, por eso y por 1000 razones más. La mansión de Rodrigo Navarro estaba iluminada cuando llegaron, brillando en la oscuridad de la noche como un faro perverso. García había traído a 6 hombres, todos armados y preparados. Navarro tiene sus propios guardias, advirtió. Esto podría ponerse feo. Se acercaron a las puertas, pero antes de que pudieran golpear, las puertas se abrieron de par en par. Rodrigo Navarro estaba de pie en el umbral, con una pistola en la mano y una sonrisa fría en su rostro. Alguacil García, qué inesperada visita. Su mirada se deslizó hacia Mateo y Elena. Y veo que trajiste a los traidores contigo. Rodrigo Navarro, dijo García con voz oficial. Estás bajo arresto por asesinato, extorsión, soborno y múltiples otros cargos. Rodrigo se rió, un sonido sin humor. ¿Arresto? ¿Con qué evidencia? ¿Las fantasías de un vaquero? ¿Las mentiras de un borracho moribundo? Con los documentos de tu padre, respondió Mateo, dando un paso adelante, con testimonios de testigos, con confesiones grabadas. La sonrisa de Rodrigo vaciló. Estás mintiendo. No lo está, dijo Elena. Sacó una pequeña caja del bolsillo. Todo lo que dijiste esta tarde, cada amenaza, cada admisión, todo está aquí. Por primera vez, Elena vio miedo real en los ojos de Rodrigo. Rápido como una serpiente, levantó su pistola, apuntándola directamente a Elena. Dame eso, ahora. No lo creo, dijo ella, sorprendentemente tranquila ante el arma. Te dispararé. No, no lo harás. Mateo se movió, colocándose entre Elena y la pistola. Porque si lo haces, no hay forma de que escapes. Estás rodeado. Navarro, se acabó. Los hombres de García se habían dispersado, rodeando la entrada. Sus propios guardias habían salido, pero estaban claramente superados en número y sin ganas de morir por su empleador. Rodrigo miró alrededor, viendo que no tenía salida. Su rostro se retorció en una máscara de rabia impotente. Debí haberte matado aquella noche. Escupió a Mateo. Debí asegurarme de que ardieras con tu familia. Así que lo admites, dijo García. Causaste el incendio. Era un niño estúpido, gritó Rodrigo. Su padre me humilló, me rechazó como si yo fuera basura. Merecían sufrir, todos ellos. ¿Y mi padre?, preguntó Mateo con voz temblorosa de emoción contenida. ¿Mi madre, mi hermano pequeño que no te había hecho nada? ¿También merecían morir? Daños colaterales, dijo Rodrigo con indiferencia. Así es como funciona el mundo real. Muchacho, los fuertes toman lo que quieren. Los débiles mueren. Entonces supongo que eso te hace débil, dijo Elena. Rodrigo la miró con odio puro. Tú, deberías haberme dejado comprarte en esa subasta. Habrías tenido una vida de lujo. En cambio, elegiste a este fracaso. Elegí a un hombre de honor, respondió Elena, algo que tú nunca entenderás. Con un rugido de rabia, Rodrigo apuntó su pistola hacia ella una vez más. Mateo se lanzó adelante, golpeando su brazo justo cuando el arma se disparaba. El sonido ensordecedor resonó en la noche, pero la bala se desvió, incrustándose en el marco de la puerta. Los hombres de García se movieron como uno, desarmando a Rodrigo y forzándolo de rodillas. Pateó y maldijo, pero estaba terminado y lo sabía. Rodrigo Navarro, dijo García formalmente mientras le colocaba grilletes. Estás arrestado por el asesinato de Miguel Sandoval, Ana Sandoval y Javier Sandoval, así como por los crímenes adicionales detallados en estos documentos. Serás llevado ante el juez mañana. Mientras arrastraban a Rodrigo, él gritó una última amenaza por encima de su hombro. Esto no ha terminado. Tengo amigos, abogados. Saldrás de esta. No, no saldrás, dijo una voz débil desde las sombras. Santiago Morales emergió, apoyándose pesadamente en su bastón. Se veía incluso más frágil que la última vez que Elena lo había visto, pero su mirada era de acero. Yo testificaré, declaró, diré todo lo que vi. Y no soy el único. Los trabajadores que sobrevivieron a tus minas, las familias que destruiste, todos hablarán ahora que saben que eres vulnerable. Eres un viejo moribundo, escupió Rodrigo. Nadie te creerá. Tal vez, admitió Santiago, pero moriré diciendo la verdad. ¿Puedes decir lo mismo? Rodrigo no tenía respuesta para eso.
Lo metieron en un carro y se lo llevaron hacia la prisión municipal. Elena observó cómo desaparecía en la oscuridad, sintiendo algo que no esperaba. Vacío. Había esperado sentir triunfo, satisfacción. En cambio, solo sentía cansancio, y una profunda tristeza por todas las vidas arruinadas por la codicia de un hombre. Mateo debió sentir su estado de ánimo porque la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia su pecho. Se acabó, susurró contra su cabello. Finalmente se acabó. Elena se permitió hundirse en su abrazo, dejando que el calor de su cuerpo ahuyentara el frío que se había asentado en sus huesos. ¿Lo está? ¿Realmente se acabó? La parte de venganza sí, respondió Mateo. Ahora viene la parte de curación. Santiago se acercó a ellos, con una sonrisa cansada en su rostro arrugado. Lo hicisteis, ambos. Vuestra generación ha terminado lo que la mía no tuvo el coraje de enfrentar. No podríamos haberlo hecho sin ti, dijo Mateo sinceramente. Gracias, Santiago, por finalmente hablar. Ojalá lo hubiera hecho antes. Tal vez. El anciano se detuvo, negando con la cabeza. Pero el pasado no puede cambiarse. Solo podemos intentar mejorar el futuro. ¿Qué harás ahora?, preguntó Elena con gentileza. Testificar, asegurarme de que Navarro pague por todo. Santiago tosió débilmente. Y luego puedo descansar. Mateo abrazó al viejo, sin importarle quién pudiera verlo. Mi padre te habría perdonado. Y yo también te perdono. Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas de Santiago. Gracias, muchacho. Eso significa más de lo que puedes saber. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones legales, entrevistas con periódicos y testimonios preparatorios. La historia del arresto de Rodrigo Navarro se extendió por Sevilla como un incendio. Y luego más allá, a toda Andalucía. Los trabajadores comenzaron a presentarse con sus propias historias de abuso. Familias que habían perdido seres queridos en las minas vinieron a testificar. La evidencia se acumulaba como una montaña, enterrando cualquier esperanza que Rodrigo pudiera haber tenido de escapar a la justicia. Elena pasó esos días con Mateo, apoyándolo mientras procesaba 17 años de culpa y dolor. A menudo lo encontraba de pie junto a la ventana de la fonda, mirando hacia las colinas donde alguna vez había estado su hogar familiar, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Javier tendría 26 años ahora, dijo una tarde. Me pregunto qué habría sido. Habría sido brillante, respondió Elena, tomando su mano, como su hermano mayor. Yo no soy brillante, huí en lugar de enfrentar la verdad. Eras un niño asustado que cometió un error. Navarro lo convirtió en una tragedia. Elena lo obligó a mirarla. No eres responsable de lo que hizo un hombre malvado, Mateo, y es hora de que dejes de castigarte. ¿Cómo? Su voz era apenas un susurro roto. ¿Cómo dejo ir algo que he cargado toda mi vida? Poco a poco, día a día, tocó su rostro suavemente, y dejas que los que te aman te ayuden a cargarlo. Él la besó entonces, desesperado y tierno al mismo tiempo. Cuando se separaron, apoyó su frente contra la de ella. Te amo, Elena Fuentes. Eres la luz que me guió de vuelta de la oscuridad. Y tú eres el hombre que me mostró que merecía ser libre. La noche anterior al juicio, Santiago murió en paz en su cama. Pero antes de irse, había dado su declaración completa, grabada y notarizada. Sus últimas palabras, según el médico que estuvo con él, fueron: Javier, perdóname, ya voy. Su muerte fue un golpe, pero también un regalo extraño. Había vivido lo suficiente para ver justicia, para cumplir su promesa final. El juicio de Rodrigo Navarro duró 2 semanas. La sala del tribunal estaba llena cada día, con gente de pie en los pasillos para presenciar la caída de un titán. Mateo testificó sobre su familia, sobre años de manipulación. Diego testificó sobre la reciente intimidación y violencia. Los trabajadores, uno tras otro, contaron historias de horror, y los documentos del padre de Mateo fueron presentados como evidencia, meticulosamente detallando años de crímenes. Los abogados de Rodrigo intentaron desacreditar todo, arguyendo que era un complot de enemigos envidiosos. Pero la montaña de evidencias era imposible de ignorar. Elena fue llamada a testificar el último día. Se sentó en el estrado con la espalda recta y la barbilla alta, mirando directamente a Rodrigo mientras recitaba su intento de soborno y sus amenazas. ¿Y por qué debemos creer a la hija de un borracho?,
preguntó el abogado de Rodrigo con desdén. Porque a diferencia de tu cliente, respondió Elena con calma, no tengo nada que ganar mintiendo, y todo que perder diciendo la verdad. El veredicto llegó en la tarde del 14º día. El jurado tardó apenas 2 horas en deliberar. Culpable, en todos los cargos. Rodrigo Navarro fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión de Sevilla. Sin posibilidad de libertad condicional. Sus propiedades fueron confiscadas, con parte de los fondos destinados a compensar a las víctimas de sus crímenes. Cuando el juez dio el martillazo final, Mateo tomó la mano de Elena. No había triunfo en su rostro, solo un profundo, exhausto alivio. Se acabó, susurró, realmente se acabó. Asterisco 6 meses después asterisco. La reconstrucción de la propiedad Sandoval había comenzado. Mateo había decidido convertir la finca familiar en algo nuevo, un santuario para mujeres y niños que huían de situaciones peligrosas. Un lugar donde pudieran encontrar seguridad, educación y la oportunidad de comenzar de nuevo. La Casa de la Esperanza. Había propuesto Elena, y el nombre se quedó. Isabela había aceptado dirigir las operaciones diarias, trayendo su particular mezcla de dureza y compasión al trabajo. Diego, sobrio ahora por 4 meses, trabajaba en los establos, cuidando los caballos y manteniendo los terrenos. Nunca se perdonaría completamente por sus errores pasados, pero estaba tratando, día a día, de ser un mejor hombre. Elena había establecido una pequeña escuela en uno de los edificios reconstruidos. Cada mañana, enseñaba a los niños del santuario, junto con algunos de las aldeas vecinas. Redescubrir su pasión por la enseñanza había sido como volver a respirar después de años bajo el agua. Y Mateo estaba sanando, lentamente, con retrocesos ocasionales, pero sanando no obstante. Había plantado un jardín conmemorativo donde alguna vez estuvo la casa familiar, con 3 árboles jóvenes para representar a su madre, su padre y Javier. Era una tarde cálida de septiembre cuando Elena lo encontró sentado bajo los árboles, con una mano descansando sobre su vientre ligeramente redondeado. Llevaban casados 3 meses, y el bebé nacería en primavera. ¿En qué piensas?, preguntó, sentándose junto a él en el pasto. En cómo la vida nos sorprende, respondió Mateo. Hace un año, estaba solo en Argentina, convencido de que nunca volvería a Sevilla, que nunca tendría familia de nuevo. ¿Y ahora? Ahora tengo más de lo que nunca soñé posible. La miró con ojos llenos de amor. Una esposa que me desafía y me inspira cada día. Un hijo en camino. Un propósito que va más allá de simplemente sobrevivir. Elena se recostó contra él, escuchando el latido constante de su corazón. Hablé con las autoridades hoy. Llegó la primera familia, una mujer con 2 hijas. Su esposo las golpeaba, pero la mujer tuvo el coraje de huir, de buscar ayuda. ¿Cómo están? Asustadas, heridas, pero con esperanza. Elena sonrió. Le di a la niña mayor el relicario de mi madre. Carmen habría querido que alguien más encontrara fuerza en él. Tu madre estaría orgullosa de ti. Y tu familia estaría orgullosa de ti. Se quedaron sentados en silencio confortable, viendo cómo el sol se ponía sobre las colinas de Sevilla, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. En la distancia, escucharon las risas de los niños jugando, el relincho de los caballos, el murmullo tranquilo de vidas siendo reconstruidas. Elena, dijo Mateo después de un rato, ¿recuerdas lo que dijiste aquella noche? Sobre que nadie aquí es comprado o vendido. Lo recuerdo. Quiero que sea más que un dicho. Quiero que sea una promesa. Se volvió para mirarla directamente. Una promesa que hacemos no solo a las personas que vienen aquí, sino a nuestro hijo, que nunca conocerá un mundo donde su valor se mida en monedas. Es una promesa hermosa, dijo Elena con lágrimas en los ojos. Y la cumpliremos, juntos. Juntos, acordó Mateo, besándola suavemente. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Elena reflexionó sobre el viaje que los había llevado aquí, desde la humillación de la subasta hasta este momento de perfecta paz. Había sido un camino oscuro, lleno de dolor y miedo y pérdida. Pero también había sido un camino de descubrimiento, de fuerza que no sabía que poseía, de amor que nunca pensó que encontraría, de un futuro que había construido con sus propias manos, no uno que le habían dado o vendido. Se tocó el vientre, sintiendo el ligero movimiento del bebé dentro.
Este niño crecería en libertad, en amor, rodeado de personas que entendían el valor real de ambos. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, haciendo eco de su pregunta anterior. En que una vez me sentí muerta, respondió Elena honestamente, de pie en esa tarima. Pensé que sería mejor haber muerto con mi madre, que vivir era una maldición. ¿Y ahora? Ahora sé que vivir es el mayor regalo, no la vida que me fue impuesta, sino la vida que elegí crear. Lo miró con ojos brillantes. La vida que creamos juntos. Desde una tarima de subasta hasta esto, reflexionó Mateo con asombro. ¿Quién lo habría imaginado? Cualquiera que nos viera realmente, respondió Elena. Isabela lo vio, Santiago lo vio, incluso mi padre, a su manera rota, finalmente lo vio. ¿Qué vieron? Que algunos encuentros no son accidentes, que algunas personas están destinadas a encontrarse, sin importar cuán oscuro sea el camino que los lleve allí. Elena se puso de pie, extendiendo una mano para ayudarlo a levantarse. Ven, Isabela estará sirviendo la cena pronto. Y prometiste contarles a los niños otra historia sobre los gauchos argentinos. Mateo tomó su mano, dejando que ella lo ayudara a ponerse de pie. ¿Qué haría sin ti? Afortunadamente, dijo Elena con una sonrisa. Nunca tendrás que descubrirlo. Caminaron de regreso hacia la casa principal, con las manos entrelazadas y sus sombras alargándose bajo la luz de la luna. Detrás de ellos, los 3 árboles jóvenes se mecían suavemente en la brisa nocturna, como bendiciones silenciosas de aquellos que se habían ido antes. Y arriba, en un cielo infinitamente estrellado, Elena pensó que podía ver las constelaciones reorganizándose en nuevos patrones. Patrones que contaban historias de redención y renacimiento, de amor encontrado en los lugares más improbables, de libertad ganada no otorgada. En la distancia, una voz joven gritó: «Don Mateo, doña Elena, la cena está lista». «Ya vamos», respondió Elena con una risa. Y así, de la mano, caminaron hacia su futuro, un futuro que habían construido sobre las cenizas del pasado, pero que miraba solo hacia adelante. Hacia la luz, hacia la esperanza, hacia la libertad. **Epílogo. 5 años después **. Elena Sandoval se quedó de pie en el porche de la Casa de la Esperanza, observando cómo Mateo enseñaba a su hijo Javier, de 4 años, a lanzar un lazo. Las carcajadas del niño cruzaban el patio, mezclándose con los mugidos lejanos del ganado. Su hija Carmen, de 2 años, jugaba a los pies de Elena, acomodando piedrecillas en figuras que solo ella entendía. Dentro del vientre de Elena, su tercer hijo se movía y pateaba, recordándole que la vida siempre encontraba formas de renovarse. «Mamá, mira», gritó Javier, logrando girar el pequeño lazo que su padre le había hecho. «Lo hice perfecto». «Lo hiciste maravilloso, mi amor», respondió Elena, sintiendo el corazón repleto de orgullo. Mateo levantó a su hijo sobre los hombros y se acercó al porche. Su rostro mostraba las marcas de 5 años de trabajo bajo el sol andaluz, pero sus ojos conservaban el mismo brillo cálido de siempre. Las pesadillas habían disminuido con los años, y aunque todavía visitaba el jardín conmemorativo cada semana, lo hacía ahora con paz en lugar de dolor. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó él con suavidad, cubriendo con su mano la de ella sobre su vientre. «Fuerte», respondió ella con sinceridad, lista para que este pequeño decida finalmente nacer. «Dentro de un mes más o menos», predijo Mateo, besando su sien. En ese momento, una carreta apareció en el camino de entrada. Una mujer joven, no más de 19 años, con el labio partido y el ojo morado. Bajó temblando, llevaba a una niña pequeña en brazos. Elena reconoció esa mirada, era la misma que había llevado hacía 5 años, miedo, desesperación, pero también una chispa testaruda de esperanza. Bajó del porche, con Mateo siguiéndola de cerca. La joven retrocedió instintivamente cuando se acercaron, protegiéndose a sí misma y a su hija. «Está bien», dijo Elena con suavidad, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Estás a salvo aquí, nadie te lastimará». «¿De verdad?», susurró la joven, con los ojos llenándose de lágrimas. «¿De verdad puedo quedarme?». Elena le tendió la mano, recordando otra mano que se había extendido hacia ella hace tanto tiempo en una plaza polvoriento. «De verdad, mi nombre es Elena, este es mi esposo, Mateo, y esto», hizo un gesto hacia los edificios detrás de ella, «es la Casa de la Esperanza.
Aquí, nadie es comprado ni vendido. Aquí, todos son libres. La joven tomó su mano, y Elena sintió el círculo completarse, de víctima a sobreviviente a sanadora, de propiedad a persona a protectora. Mientras guiaba a la nueva llegada hacia el interior, hacia una nueva vida, Elena miró hacia atrás a Mateo. Él tenía a Javier en un brazo y a Carmen en el otro. Y su sonrisa le dijo todo lo que necesitaba saber. Habían tomado su dolor y lo habían transformado en propósito. Habían tomado sus cicatrices y las habían convertido en fuerza. Y ahora, día tras día, ayudaban a otros a hacer lo mismo. El sol arrojaba sus últimos rayos dorados sobre la propiedad mientras Elena desaparecía en el interior con la joven mujer. Y si alguien hubiera estado escuchando muy atentamente, podrían haber escuchado el eco de risas en el viento, las risas de aquellos que se habían ido pero que nunca serían olvidados. Javier, Ana, Miguel, Carmen, Santiago. Todos ellos vivían en este lugar, en este trabajo, en estos niños que corrían libres bajo el sol andaluz. Y eso, pensó Elena mientras comenzaba a mostrar a la joven su nueva habitación. Era el mejor monumento que podría existir. No piedra ni mármol, sino vidas vividas en libertad, vidas que valían más que cualquier precio que pudiera ponerse en ellas. Porque al final, esa era la verdad que había aprendido en aquella tarima de subasta hace tanto tiempo. Un ser humano no tiene precio. Tiene valor infinito. Y merece libertad incondicional.